Continuando con la exposición, estaremos exponiendo la NIA 810, encargos para informar sobre estados financieros resumidos. La NIA 810 presenta las responsabilidades del auditor relacionadas con un trabajo para dictaminar los estados financieros resumidos, derivados de los estados financieros auditados. Objetivos. El auditor debe determinar si es apropiado aceptar el trabajo para dictaminar los estados financieros resumidos. Cuando determine que sí realiza el trabajo, el auditor debe formarse la opinión sobre los estados financieros resumidos a través de la evaluación de la evidencia obtenida y presentar el dictamen. Definiciones. Criterios aplicados. Los criterios usados por la Administración para la elaboración de estados financieros resumidos. Estados financieros auditados. Estados financieros que audita el auditor de acuerdo con las NIA y de los cuales se derivan los estados financieros resumidos. Estados financieros resumidos. Representación estructurada de la información financiera histórica relacionada con los estados financieros referente a un periodo específico. Requisitos. Número 1. Aceptación del trabajo. El auditor deberá aceptar el trabajo de los estados financieros resumidos cuando sea contratado para auditar, también los estados financieros de los cuales se derivan. Cuando va a aceptar el trabajo, el auditor deberá determinar si es adecuada la aplicación de los criterios, obtener el acuerdo con la Administración para la conducción de la auditoría, reconociendo sus responsabilidades y dictaminar sobre los estados financieros resumidos. Naturaleza de los procedimientos. El auditor deberá realizar procedimientos de auditoría que determine necesarios para la auditoría, tales como evaluar si los estados financieros resumidos identifican adecuadamente los estados financieros auditados y si la información presentada concuerda. Forma de opinión. Cuando el auditor ha concluido que puede utilizar una opinión no modificada, deberá expresar que los estados financieros resumidos son consistentes y presentan un resumen razonable de los estados financieros auditados. La fecha del dictamen debe determinarse luego de haber obtenido la suficiente y adecuada evidencia de auditoría sobre la cual soportar su opinión. En su dictamen, el auditor debe informar si la opinión presentada es no modificada, adversa o una abstención de opinión y las razones para estas opiniones. Momento de realización del trabajo y hechos posteriores a la fecha del informe de la auditoría sobre los estados financieros auditados. El informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos puede estar fechado con posterioridad a la fecha del informe de auditoría sobre los estados financieros auditados. En este caso, el informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos pondrá de manifiesto que los estados financieros resumidos y los estados financieros auditados no reflejan los efectos de los hechos sobre que hayan ocurrido con posterioridad a la fecha del informe de auditoría sobre los estados financieros auditados, que pudieran requerir un ajuste en los estados financieros auditados o revelar información en ellos. El auditor puede llegar a conocer los hechos que existían en la fecha del informe de auditoría sobre los estados financieros auditados, pero de los que no tuvo conocimiento con anterioridad. En este caso, el auditor no emitirá el informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos hasta que no se haya considerado dichos hechos en relación con los estados financieros auditados de conformidad con la NIA 560. Información de documentos que contienen los estados financieros resumidos. El auditor debe leer otra información contenida en el documento de los estados financieros para identificar cualquier incongruencia material. Si el auditor identifica una incongruencia material, deberá determinar si deben ser revisados los estados financieros resumidos o la otra información. Si el auditor detecta que la otra información necesita ser revisada, el auditor discutirá la cuestión con la dirección. A continuación, mi compañero continuará con los requerimientos. Siguiendo con la presentación, continuamos con los requerimientos de esta norma. Informe de auditoría sobre estados financieros resumidos. Esta norma nos indica
que el informe de auditoría sobre estados financieros resumidos debe de contener los siguientes elementos. Como primer elemento, un título, un destinatario, la identificación de lo que son los estados financieros resumidos, identificación de los estados financieros auditados, un párrafo donde indique claramente la expresión de una opinión, una declaración en donde se ponga de manifiesto que los estados financieros resumidos no contienen toda la información a revelar requerida por el marco de información financiera aplicable. También debe de contener una declaración respecto a las responsabilidades de la dirección en relación con los estados financieros resumidos, una declaración de las responsabilidades del auditor, la firma del auditor, la dirección del auditor y la fecha del informe de auditoría. También la norma indica que el auditor hará referencia al informe de auditoría cuando el informe de auditoría sobre los estados financieros auditados haya incluido una opinión con salvedades, un párrafo de énfasis o un párrafo sobre otras cuestiones. El auditor expresará una opinión desfavorable sobre los estados financieros resumidos si los estados financieros resumidos no son congruentes con los estados financieros auditados y la dirección se rehúsa a realizar los cambios necesarios. Como siguiente requerimiento tenemos la restricción a la distribución o la utilización o advertencia a los lectores sobre la base contable. Este apartado indica que cuando esté restringida la distribución o el uso del informe de auditoría sobre los estados financieros auditados o cuando se haya preparado de conformidad con un marco de información con fines específicos, el auditor incluirá una restricción o una advertencia similar en el informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos. Información comparativa. Cuando los estados financieros auditados contengan información comparativa y los estados financieros resumidos no lo contienen, el auditor determinará si dicha omisión es razonable y también los efectos que puedan contener sobre los estados financieros resumidos. Información adicional no auditada presentada en los estados financieros resumidos. Este requerimiento nos indica que el auditor debe de evaluar cualquier información adicional no auditada que se presente junto con los estados financieros resumidos se puedan distinguir claramente de dichos estados financieros. Si el auditor determina que no se pueden distinguir claramente de los estados financieros resumidos, solicitará a la dirección que modifique la presentación de la información adicional no auditada. Si la dirección se rehusara a hacerlo, el auditor explicará en el informe de auditoría que dicha información no está cubierta por dicho informe. Como último requerimiento de esta norma tenemos asociación del auditor. En este apartado, la norma nos indica que cuando el auditor obtenga conocimiento de que la entidad prevé mencionar que el auditor ha emitido un informe sobre unos estados financieros resumidos en un documento que contienen dichos estados financieros resumidos, pero no tiene previsto incluir el correspondiente informe de auditoría, el auditor de forma inmediata solicitará a la dirección que incluya el informe de auditoría en el documento. Si la dirección se negara a hacerlo, el auditor determinará las medidas adecuadas para evitar que la dirección asocie de modo inadecuado al auditor con los estados financieros resumidos contenidos en dicho documento. Esta ha sido la presentación de la Norma Internacional de Auditoría 810, encargos para informar sobre estados financieros resumidos. Muchas gracias por su atención.